Consultorio DAX está abierto. Bienvenidos a este espacio informativo de la División Académica de Ciencias de la Salud, donde hablaremos temas interesantes relacionados a la salud, con especialistas invitados que estarán enriqueciendo este programa y resolviendo todas sus dudas que nos pueden hacer llegar a través de nuestro teléfono en el estudio. Estaremos transmitiendo totalmente en vivo por el canal 35.1 de TV UJAT y por las redes sociales de la DAX y TV UJAT en Facebook y YouTube. Soy la médico Azucena Popoca Flores y los invito a compartir con sus seres queridos, familiares y amigos esta transmisión, la cual les garantizo les va a encantar. Hoy hablaremos sobre la inocuidad alimentaria, un tema que además de interesante resulta esencial en la actualidad. Pero antes veamos Legado UJAT. En esta ocasión nos acompañan Abigail Eunice Balcázar García, Osiris Kaori Osorio Pulido y Blanca Yasmín Monroy Sarracino, estudiantes de la licenciatura en médico cirujano y ganadoras del tercer lugar del Pitch Fest Institucional 2023-01 con el proyecto Drogenius, organizado por el Centro de Emprendimiento de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco el pasado 8 de junio de 2023. Bienvenidas, chicas. Gracias. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre este trabajo que ustedes han realizado. Para todos los que nos ven, me gustaría que nos orientaran un poco sobre qué es el Pitch Fest Institucional, el evento donde ustedes participaron. Bueno, el Pitch Fest es un evento que fue organizado por la UJAT y este año fue llevado a cabo el pasado 8 de junio. Sí, y pues su objetivo principal de este evento es crear un espacio donde los estudiantes de las diversas divisiones académicas puedan presentar su proyecto de emprendedurismo e innovación. Pues aquí varios proyectos mostraron su idea de negocio, su segmento de mercado y su propuesta de valor que busca alimentar principalmente las necesidades que hay en la sociedad. Y adquirimos habilidades como lo que es la organización, el liderazgo, la creatividad y otras mucho más complejas como lo que es el marketing, el financiamiento, la investigación y las habilidades tecnológicas. Y como estudiantes esto nos ayuda en nuestra formación y las experiencias que se adquieren y aprendemos a desenvolvernos. Junto con otros dos compañeros que se llaman Daniela Obando y Manuel Gustavo, hicimos este proyecto Drogenius y también con la asesoría de la doctora Carla, el doctor Juan Antonio y el doctor Eberto, y gracias a esto nuestro proyecto quedó dentro de los primeros lugares y otros 20 proyectos participaron y empezó con las ciencias, participaron divisiones como lo que es ciencias agropecuarias, lo que es multidisciplinaria de Comalcalco, la de los ríos y nuestra división académica de ciencias de la salud. Claro que sí. Y platíquenos un poco de qué trata su proyecto. Bien, Drogenius es una aplicación móvil enfocada en el estudio de la farmacología. Nosotros proporcionamos a través de esta aplicación información farmacológica resumida, pero también de manera didáctica e interactiva. Nosotros tenemos la idea de que todos los estudiantes aprendemos de distintas maneras. Es por esto que dentro de esta aplicación nosotros incluimos todas las distintas formas de aprender, tanto por medio de videos, de audios, de juegos, incluso de esquemas y muchas otras cosas. Por supuesto. ¿Y por qué desarrollar una aplicación farmacológica como esta? Bueno, nosotros como estudiantes de medicina hemos experimentado y vivido en primera persona la gran dificultad que conlleva la asignatura de farmacología. Ante esto, pues debido a su complejidad y la gran cantidad de información que abarca, esto al final puede dar como resultado lo que es una deficiencia en el conocimiento y la falta de comprensión de los temas de farmacología en los estudiantes del área de la salud, por lo cual creemos que una aplicación farmacológica con el contenido que nosotros estamos ofreciendo puede ser de gran ayuda para resolver esta problemática. Claro que sí. ¿Y actualmente le siguen dando seguimiento a este proyecto? ¿En qué etapa se encuentran? ¿Qué están haciendo? Sí, de hecho ahorita justo de la mano del Centro de Emprendimiento de la UJAT, el CEDEM, estamos trabajando, ellos nos están capacitando, nos están dando talleres y nos están asistiendo para desarrollar el prototipo de nuestra aplicación
pero también para desarrollar todo el contenido de esta. Pero no nada más eso, sino que también nos están capacitando para cómo vender nuestra aplicación. Todo esto con el fin de que en noviembre, que se va a llevar a cabo la Expo Canacintra 2023, nosotros participemos y expongamos nuestra aplicación. Claro que sí. ¿Cuánto tiempo aproximadamente llevan diseñando y desarrollando este trabajo? Bueno, este proyecto inició como, digamos, una idea de una materia, pero como ya habíamos dicho, nuestros maestros nos impulsaron que a lo largo de este semestre que acabamos de concluir, ellos estuvieron siempre con nosotros ayudándonos y nos motivaron, y pues llevamos este semestre, y lo que continúa es lo que estamos avanzando poco a poco. Claro que sí. Blanca, nos mencionabas que adquirieron algunas habilidades. Me imagino que en el transcurso también se les presentaron algunas dificultades. ¿Cómo ha sido en general su experiencia durante el desarrollo de este proyecto? Bueno, es como les platicaba a mis compañeras y con nosotros integrantes del equipo, crear una idea de emprendimiento en salud no es nada sencillo, incluso pasamos por varias ideas, entonces nosotros nos dijimos, no, pues como estudiantes, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Sí? Entonces llegó esta idea de la farmacología y pues quisiéramos como estudiantes tener algo en nuestra mano para poder aprender día a día, ¿sí? Entonces, pues principalmente las dificultades son esas, ¿no? Que siempre van a haber muchas ideas, pero muchas no son bien, o sea, no están bien. Ok, muy bien. ¿Algún mensaje que quieran dar a quienes deseen emprender algún proyecto como el que ustedes están haciendo? Bueno, pues nuestro mensaje en sí es que antes de emprender algún proyecto en salud, les recomendamos que investiguen y comprendan las necesidades no satisfechas en este campo, ¿no? Por ejemplo, nosotros, como ya comentó mi compañera, encontramos una problemática como estudiantes y lo convertimos en una oportunidad. Entonces, sí creemos que es muy importante identificar problemáticas reales y crear soluciones efectivas que pues al final nos permitan encontrar un nicho específico y tener como un enfoque real y claro de nuestro emprendimiento. De igual manera, pues también creemos que es muy importante el equipo con el que hagas tu proyecto, porque sí tienen que ser personas responsables y comprometidas con el proyecto emprendedor. Entonces, pues eso es lo que podemos decir, y que se sigan esforzando y pues que den lo mejor de sí. Claro que sí. Muchas gracias por este mensaje, gracias por estar aquí, ha sido todo un gusto. Gracias por venir y compartir este logro con nosotros. Por esto, ahora forman parte del legado UJAT. En breve estaremos con nuestra invitada estelar, pero antes, acompáñenme a conocer un poco sobre el tema de hoy. La inocuidad de los alimentos consiste en la ausencia a niveles que se catalogan como seguros y aceptables de peligro en los alimentos, debido a que estos peligros pueden dañar la salud de las y los consumidores. Este conjunto de condiciones y medidas para garantizar la inocuidad alimentaria deben estar presentes en el proceso de producción, almacenamiento, distribución y preparación de los alimentos, garantizando así su ingesta segura. En México es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria, SENASICA, el organismo encargado de la vigilancia de inocuidad en la cadena de producción de alimentos. Como parte de su labor, se encuentra establecer controles y sistemas de reducción de riesgos de contaminación, como buenas prácticas de producción, buenas prácticas de manejo o manufactura, análisis de riesgo y procedimientos operacionales de sanitización estándar, y análisis de riesgo y puntos críticos de control. Sin embargo, la inocuidad en dichas cadenas de alimentación se considera una responsabilidad conjunta del gobierno, de la industria, así como de los consumidores, pues el primero cumple con la función de establecer las condiciones ambientales y el marco normativo necesarios para regular esta actividad. Los productores, por su parte, son los responsables de aplicar y dar cumplimiento a las directrices dadas por dichos organismos gubernamentales y de control. Los transportadores tienen la responsabilidad de mantener dichas condiciones hasta que los alimentos y productos estén en poder del comercializador, quienes, a su vez, durante su almacenamiento y distribución deberán seguir las técnicas y procedimientos establecidos para su preparación.
Y finalmente, los consumidores, como el último eslabón de la cadena, cuentan con la responsabilidad de denunciar las faltas observadas en este proceso, pues finalmente todos somos consumidores. Esto adquiere relevancia debido a que la inocuidad alimentaria, la nutrición y la seguridad alimentaria se encuentran ampliamente relacionadas, siendo así que los alimentos insalubres generan un círculo vicioso de malnutrición y enfermedad que afecta especialmente a lactantes, niños pequeños, ancianos y enfermos. Las enfermedades producidas generalmente son de carácter infeccioso, es decir, existen diversos grupos de bacterias o parásitos implicados, los cuales penetran en nuestro organismo a través de agua o alimentos contaminados. Los patógenos de transmisión por la vía alimentaria pueden causar diversas enfermedades que van desde diarrea grave, enfermedades debilitantes hasta aquellas de larga evolución como el cáncer. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, cada año enferman en el mundo 600 millones de personas por ingerir productos contaminados. Además, siendo esta la causa de muerte de alrededor de 420,000 personas al año, de las cuales aproximadamente un 40% corresponde a niños menores de 5 años, siendo así que cada año se estima una pérdida de alrededor de 110 millones de dólares en productividad y gastos médicos a causa de las enfermedades causadas por alimentos insalubres, en especial en países de bajo y mediano nivel económico, quienes son los más afectados. Por esto y más, hoy platicaremos sobre la inocuidad alimentaria. Ha llegado el momento de hacer una pausa, pero al regresar hablaremos sobre la inocuidad alimentaria. Siga con nosotros. Ya estamos de regreso y este día en nuestra sección La Consulta nos acompaña la maestra Nayeli Lorenzo Soberano. Ella es licenciada en nutrición, maestra en educación basada en competencias y maestrante en seguridad alimentaria, certificada como gerente de seguridad alimentaria por la National Registry of Food Safety Professionals, auditora de la National Sanitation Foundation y agente capacitador externo en materia de nutrición, con quien platicaremos sobre la inocuidad alimentaria. Bienvenida, doctora. Excelente, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar acá, doctora. Para entrar un poco de lleno en el tema, platíquenos qué es la inocuidad alimentaria y por qué tan importante recordarla cada año. Ok, excelente. Bueno, ¿qué es inocuidad alimentaria? Podríamos asimilar que cuando hablamos de inocuidad alimentaria es poder ofrecerle al consumidor una garantía de que el alimento que va a consumir puede estar libre de todo peligro. ¿Qué tipo de peligros? Peligros químicos, peligros biológicos y peligros físicos. ¿Por qué resulta trascendente? Bueno, ya platicábamos un poco, ya se analizó un poquito en la cápsula, ¿no? La importancia y el impacto que pudiera tener a nivel económico, número uno, a nivel social y número dos, en la industria de los alimentos. Entonces, cada año se han generado como nuevas estrategias para poder reforzar la inocuidad alimentaria en todos los sectores, desde una cadena de suministro hasta que llega al consumidor. Claro que sí. ¿Cuáles son algunos de los principales riesgos asociados a una falta de inocuidad alimentaria? Okay. Si partimos que el alimento es el medio de transporte para poder desencadenar para un crecimiento, en este caso de microorganismos, pues resulta que automáticamente se convierte en los principales riesgos serían las famosas ETAs, las enfermedades transmitidas por los alimentos, ¿no? Que pueden llegar a desencadenar a cualquier grupo de población y que principalmente actualmente la OMS ha declarado cierta vulnerabilidad para grandes grupos. Número uno, para niños, aparentemente el 40% de las enfermedades transmitidas por alimentos recaen en los niños, que es un tema crítico. Número dos, justamente también en personas que ya traen un compromiso inmunológico, una vulnerabilidad, donde también pudiera recaer de una mayor gravedad, ¿no? Todo lo que es el desarrollo de las enfermedades transmitidas por alimentos. Claro que sí.
¿Y cuáles son los principales microorganismos que Ok. llegan a causar estas enfermedades? Bueno, cuando hablamos de microorganismos, anteriormente teníamos como una pequeña visión de que solamente a través de ciertas bacterias podríamos desarrollar lo que son las setas. Sin embargo, actualmente se sabe que no solamente son bacterias, podemos trabajar los virus, que ahorita han tenido muchísima trascendencia, por ejemplo, el virus de la hepatitis, y que actualmente en menos de 2 meses hubo un ejemplo claro, fue una contaminación por fresas en Estados Unidos. Y fue derivado precisamente de una importación que se hizo desde Baja California, es decir, fresas cultivadas en Baja California se fueron a Estados Unidos para poder administrarlas o en este caso de estar disponibles en todo lo que son centros de autoservicio, un Walmart o etcétera, un H-E-B, y pues resulta que esas fresas estaban contaminadas. Entonces, número 1, podríamos tener ahí un alcance, ¿no? Todo lo que serían virus. Número 2, en el caso de parásitos, creo que la población tiene un poquito de conocimiento que o hay cierto miedo al consumo de carne de cerdo, precisamente, ¿no? Por la generación de ciertas enfermedades. Los parásitos habitualmente es presencia de larvas y de quistes que se pudieran generar, está muy bien marcado en carnes de cerdo. Y número 3, todo lo que serían las bacterias. Las bacterias son las responsables principalmente de que este tipo de padecimientos puedan trascender, es decir, es mucho más probable que una enfermedad transmitida por alimentos que pueda trascender hasta llegar a un hospital sean originados por bacterias. Claro que sí. Doctora, y para todos los que nos ven, ¿cuáles son los nombres de estas enfermedades transmitidas por alimentos? Bien, pues tenemos varias y son muy amplias. Habitualmente la OMS te dice que actualmente una enfermedad transmitida por alimentos podemos encontrar inclusive hasta 200 tipos de enfermedades. ¿Cuáles pudieran ser más comúnmente conocidas? Desde una gastroenteritis, ¿no? Podemos también trabajar el caso de tifoidea, cólera también, que habitualmente ya no se ha trabajado muchísimo desde el área epidemiológica para que ya no deberíamos de tener temas de cólera, ¿no? Pero sin embargo sigue estando presente principalmente en comunidades muy marginales donde no podemos asegurar el tema de un agua de manera correcta, ¿no? Otro tipo que pudiera desencadenar también tipos de hepatitis pudiera estarse desarrollando, que son ciertas enfermedades que podrían desencadenarse a partir de un ETA, de una enfermedad transmitida por alimentos. Claro que sí. Y doctora, aparte del término de inocuidad alimentaria, también hablábamos en nuestra cápsula de planteamiento de la calidad alimentaria. ¿Están relacionadas estas? Sí, por supuesto. Fíjate que hay una pregunta muy interesante. No podríamos tener una calidad de alimentos si no hay una inocuidad. ¿Qué es la calidad alimentaria? La calidad alimentaria principalmente es como un conjunto de características, pueden ser inclusive sensoriales, sabor, color, olor, textura, químicamente hablando también e higiénicamente hablando. Es decir, que el consumidor, para yo determinar que un alimento es de calidad, es que cumple con esas características. Entonces, cuando nosotros permeamos en la inocuidad, que no existe un alimento inocuo, vamos a retomar el caso de las fresas, ¿no? Pueden tener el mejor proceso, pueden tener el mejor color, pueden tener el mejor tamaño, ¿no? Mas, sin embargo, existe una alteración en su inocuidad, por lo tanto, pierde calidad. Entonces, de manera conclusiva a la pregunta, no podríamos llegar a obtener una calidad alimentaria sin tener asegurada la inocuidad de estos. Por supuesto, muy importante esto, ¿no, doctora? Así es. ¿Y cómo podemos garantizar la inocuidad en la cadena de suministro? Ok, qué compleja esta pregunta. Primero quiero compartirte cuáles pudieran ser ciertos factores. Para que tú puedas garantizar una inocuidad en una cadena de suministro, primero tenemos que saber qué vamos a cuidar o qué tendríamos que controlar. Resulta que hay ciertas condicionantes que sensibilizan, ¿no? Lo que es un crecimiento microbiano. ¿Qué pudiera ser? Número 1, el propio alimento. ¿Qué crees? A todo lo que sería crecimiento bacteriano, a todas las bacterias les gusta desarrollarse principalmente en alimentos fuentes de proteína y que tengan mayor humedad. Entonces, ¿qué pasa? Todos los alimentos ricos en proteínas, principalmente pollo, res, pescado, huevo, lácteos, tenemos que controlarlos. Súmale que existen otros factores, alimento, el tema de humedad, es decir, si ustedes podemos darnos cuenta en almacenamiento de los secos, un alimento seco, un arroz, un frijol, tiene menos riesgo porque tiene menor presencia de humedad, ¿no? Número 3, tenemos también el tema de temperatura. ¿Cuánto tiempo
puede estar expuesto el alimento a algo que se le conoce como una temperatura de peligro o una zona de peligro. ¿Qué es la zona de peligro? Resulta que hay ciertas temperaturas que promueven un crecimiento microbiano o bacteriano. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Si el alimento corre mayor tiempo expuesto a esta temperatura, puede llegar a desencadenar estos factores. Y por último viene la parte del oxígeno, también tenemos tema de acidez, de manera general podemos resumirlos en estos. Entonces, contestando tu pregunta, para poder controlarlo o para poder garantizar lo que es una inocuidad en esta cadena, tendremos que controlar principalmente estos factores dentro de toda mi cadena, desde la cadena de producción hasta el momento que llega inclusive a nuestros hogares. Claro. ¿Y qué papel dentro de toda esta cadena que nos platicaba juegan las autoridades específicamente en este tema? Ok, ¿cuál es el papel? Principalmente yo creo que ellos tienen la responsabilidad de poder regular, de hacer que las cosas funcionen. Bien, si estamos hablando que en el área de producción tendríamos que controlar inclusive un tema de pesticidas, control de pesticidas que no puedan llegar a ser nocivos más adelante en cuanto a concentraciones, pues bueno, todo lo que se encarga gobierno, institución, la industria de los alimentos tienen que regular. ¿Qué van a regular? ¿Qué sí puedo permitir y qué no puedo llegar a permitir durante la producción? ¿No? Entonces aquí principalmente si tendríamos que categorizarlo o resumirlo en una palabra es la regulación de la legislación alimentaria, promover una regulación adecuada y promover que se cumplan estos procesos. Claro. Hablábamos igual de esto o hablaríamos igual de esto desde el productor hasta las empresas que nos distribuyen el alimento, hasta nosotros como consumidores. Por supuesto, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de productor. ¿Qué tendremos que regular? Que cumpla con las características adecuadas de suelo para poder hacer este proceso, que no tengamos un agua contaminada para la producción o sistema de riego, ¿no? El mecanismo de transportación antes de que llegue en este caso a un distribuidor, pues yo tendría que asegurar que este proceso, una vez que yo ya obtengo el alimento, ya produzco mi alimento, cuando llegue en este caso a un distribuidor, que cumpla, permanezca o mantenga las características inocuas. Ya hablábamos cuáles son esos factores, ¿no? Humedad, temperatura, refrigeración, por decirlo de alguna u otra manera. Posteriormente, en el área que tengo, vamos a suponer que nos llega una mercancía, ¿no? Desde el campo a la mesa. Obviamente, para llegar del campo a la mesa, tendría que pasar por un distribuidor. Y vamos a hablar que un distribuidor actualmente son las grandes cadenas que hay de autoservicio. Entonces, ¿cuál sería el papel de una cadena de autoservicio? El poder llegar, que cuando te llegue este producto, tendría que asegurar que cumpla con esas características, por lo menos de temperatura, presentación, un empaque no alterado, una fecha de caducidad vigente, características físicas, en este caso del alimento que podríamos observar, ¿no? Que un alimento no deteriorado podríamos cumplir. Y por último, asegurar que durante su permanencia en el supermercado o en el centro de autoservicio sigamos manteniendo estas condicionantes que pudieran prevenir un ejemplo de contaminación. Sencillamente el tenerlo almacenado a la temperatura adecuada. Y ya cuando llega a nosotros como consumidores, ¿qué tendríamos que regular? Precisamente seguir manteniendo como esta cadenita, ¿no? Desde un lavado, desinfección correctamente, en dado caso que el alimento se requiera, hasta el tiempo que yo pudiera ahorita dejarlo a una temperatura ambiente. Vivimos en una localidad donde la temperatura, por medio estamos hablando que son 35 a 40 grados centígrados. Es una zona que para la manipulación de los alimentos se le conoce como una zona de peligro. Entonces, ¿qué pasa? A mayor tiempo de estos alimentos a una temperatura ambiente, pues yo ya tengo una condicionante a mi favor, que sería la exposición a esa temperatura. Entonces, por lo tanto, en casa tendríamos que monitorear precisamente hasta donde nos corresponda a nosotros, ¿no? Muy bien. Doctora, vamos a ir a una pausa. Claro que sí. Ahora regresamos. Vamos a un corte, pero antes les recordamos que pueden hacernos llegar sus preguntas respecto al tema a través de la línea telefónica y de nuestras redes sociales. Al regresar, nuestra invitada las estará respondiendo. Siga con nosotros. Ya estamos de regreso en nuestra sección La Consulta con la maestra Nayeli Lorenzo Soberano.
Maestra, Hola, ¿qué antes de irnos a promocionales, comentábamos un poco sobre este papel que juegan las autoridades Claro. en la inocuidad de los alimentos, ¿no? En nuestro país, ¿qué instituciones, qué organismos están encargados de regular esta inocuidad alimentaria? Excelente, mira, muy buena pregunta, porque en muchas ocasiones desconocemos dónde nos podemos acercar, ¿no? Primero tenemos que trabajar de que nosotros a nivel nacional tendríamos que estar regulados también mediante lo que es una guía de referencia internacional o mundial. Te platico que a nivel mundial existe un documento que se llama Códex Alimentario. ¿Qué significa? Imagínate que es como un compendio de muchas legislaciones alimentarias, todos los ámbitos, ¿no? Agua, hielo, producción, ganadería, en este caso etiquetado, etcétera. Es muy amplio el compendio a nivel internacional, a nivel mundial. Y en muchas ocasiones, por ejemplo, este compendio está avalado por la OMS, tiene más de 60 años ya en producción. Entonces, ¿qué pasa? Las organizaciones aquí en México, lo que se hace de alguna u otra manera es que analizan este compendio, pudiéramos trabajar, o analizan las recomendaciones en materia de legislación alimentaria a nivel mundial y las aterrizamos aquí en nuestro país. ¿Quiénes podrían estarlas vigilando? Mira, número uno, podemos partir desde Secretaría de Salud. Secretaría de Salud tiene un departamento, COFEPRIS, quien se encarga, por ejemplo, de hacer el monitoreo y las visitas como de auditoría en todo lo que son servicios de alimentación. Un restaurante, en cualquier plaza, en cualquier institución, ellos se encargan de monitorear que ese tipo de establecimientos operen bajo normas de seguridad. ¿Qué normas? Pues resulta que llevan como una cédula de verificación sanitaria basándose en una normativa mexicana que se llama 251. Esa NOM 251 tiene como las disposiciones oficiales para poder hacer una regulación en materia desde almacenamiento, producción, limpieza de instalaciones, características del personal que tendría que estar, que ya opera con alimentos, ¿no? E inclusive cómo te da una guía muy sencilla de cómo debes de recibir los alimentos, cómo debo de recibir una lata, porque una lata no puedo recibirla abollada porque podrías generar a lo mejor una presencia de reproducción de un almacenamiento o aumento de toxinas que pudieran llegar a desencadenar como un botulismo. Número uno. Número dos, tenemos también instituciones, por ejemplo, Zagarpa, que se encarga de regular también todo lo que sería la parte de la producción, principalmente animal, es decir, aquellos rastros donde hay un sacrificio principalmente de los animales para consumo. Y nosotros, ¿cómo lo podríamos reconocer? Es muy... tienen una campaña muy interesante que se llama lo que es producción de sello TIF. ¿Qué es lo que hacen? Simple y sencillamente nosotros vamos al supermercado y podemos encontrar alguna maquila de productos, principalmente carnes rojas, y tienen un loguito mexicano, te dicen sellos TIF. Significa que este tipo de producción, este tipo de establecimiento ha sido evaluado precisamente mediante una inspección fitosanitaria, donde aseguran que se haga el proceso de una manera correcta. Y viene otra institución que no regula tal cual, pero sí promueve la inocuidad alimentaria, es a través de lo que es Secretaría de Turismo. Mira qué interesante, hay un sello que utilizamos a nivel nacional que se llama el sello de distintivo H. ¿Qué significa esto? Resulta que en México tenemos una mala reputación respecto a la contaminación de los alimentos. Inclusive hay ciertas películas que te dicen, yo traigo mi galletita y traigo mi agüita no del extranjero porque no consumo nada en México. Bueno, resulta que hay una iniciativa que se llama Distintivo H. ¿Qué significa esto? Inicia primero en el área de hotelerías y ahorita ya ha tenido mayor trascendencia a ciertos restaurantes. Es una propuesta en sinergia Secretaría de Turismo y Secretaría de Salud para poder establecer al extranjero, a decirle, mira, ¿qué crees? Yo tengo un establecimiento de alimentos que tiene un distintivo H. Y este distintivo H significa que si tú lo reconoces, significa que aquí se opera o se implementa una legislación alimentaria. ¿Para qué? Para reducir riesgos de inocuidad. Desde producción, almacenamiento, limpieza de todo lo que es utensilios, calidad de los utensilios y calidad de los alimentos. Entonces, por ahí también, por parte de Secretaría de Turismo, promovemos el uso de este distintivo en servicios de alimentación para promover también inocuidad alimentaria. Por supuesto que sí. Maestra, y sobre esta misma línea, podemos decir que hemos avanzado en la educación y concientización sobre la inocuidad alimentaria en nuestra población.
Avanzar, creo que tenemos muchísimas áreas de oportunidad, pero ya estamos trabajando. Por ejemplo, un dato muy interesante, ¿no? Hace 5 años se promueve lo que es el Día Mundial de la Inocuidad a través justamente de la OMS. ¿Y qué es lo que hace? Invitan a todas las instituciones de salud públicas de gobierno, a las escuelas, instituciones educativas, que promovamos la inocuidad de los alimentos. Y este nivel de concientización tiene mayor fuerza también a nivel del consumidor, ¿no? Entonces aquí un dato interesante pudiera ser que ya existe me encanta esa iniciativa porque invita, por ejemplo, a nosotros como instituciones educativas, nos invita a que si nosotros tenemos un programa de inocuidad o un evento de inocuidad, lo reportemos ante la FAO. Entonces hay un portal a nivel internacional, a nivel mundial, donde aparecen todos los temas o más bien todas las acciones que se estarían trabajando. Creo que sí hemos avanzado de manera general en las esferas también del consumidor, ahorita que tenemos el apoyo de la tecnología y que la tecnología es mucho más fácil poder llegar al consumidor. Creo que ya también hacemos un poquito mayor de conciencia en ese caso en el usuario o en el comensal, cuáles serían las estrategias para mantener la inocuidad. Claro que sí. Y desde la licenciatura en nutrición, ¿cómo podemos decir que se promueve esta inocuidad alimentaria? Ok, bueno, primero yo creo que de manera general la estructura, el campo disciplinar del nutriólogo es muy amplio. Entonces formamos dentro de lo que es la licenciatura en nutrición, formamos este perfil. El perfil se llama de servicios de alimentación a colectividades, que la persona, que el nutriólogo, que el estudiante tenga ciertas competencias inclusive desde monitorear, administrar lo que es un servicio de alimentación e inclusive llegar a diseñar unas propuestas de vigilancia sanitaria, es decir, una cédula de verificación sanitaria. Hay diferentes materias que promueven, en este caso, inmersos dentro de su programa explícitos, la inocuidad de los alimentos. Materias como cuáles, técnicas agropecuarias también, le enseñamos a los chicos precisamente cuáles pudieran ser aquellas técnicas agropecuarias viables para la implementación dentro de una población, y al momento de trabajar estas técnicas, pues bueno, los alineamos a lo que es la legislación alimentaria, ¿no? Servicios de alimentación a colectividades, donde los chicos aprenden de alguna u otra manera a conocer un servicio de alimentación y cómo el nutriólogo puede intervenir precisamente desde este punto. Y aquí déjame abonar un poquito más. En el tema de inocuidad, nosotros como licenciados en nutrición, nosotros como nutriólogos tenemos un compromiso, y el compromiso es mediante probablemente uno de los principales compromisos es que mediante la alimentación nosotros podamos asegurar lo que es una salud, preservación de la salud. Y no podríamos tener salud nosotros si no tenemos una seguridad alimentaria. Y para poder llegar a la seguridad alimentaria, pues lo mismo pasa con la calidad de los alimentos. Tendríamos que tener asegurado también el tema de la inocuidad alimentaria. Entonces es una cadenita, ¿no? Va muy, muy bien inmerso, y creo que el tema de la inocuidad alimentaria hace una mayor relevancia ahorita actualmente, y lo podemos notar también en los objetivos de desarrollo sostenible, donde actualmente se está promoviendo en nuestra Agenda 2030 que existan ciertos objetivos para preservar la salud, y entre ellos también se viene inmerso el tema de inocuidad alimentaria. No podríamos tener una salud, o no podríamos asegurar que el alimento me va a proporcionar preservar una salud, bien, si no tenemos esta inocuidad. Claro que sí. Y bueno, con esto que nos dice, nos queda claro que ya estamos trabajando en materia de inocuidad alimentaria, ¿no? Pero ¿cuáles son los desafíos actuales en esta materia y cómo podemos abordarlos? Okay. De los desafíos más grandes yo creo que pudiera tener es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo desde gobierno o industria de los alimentos hasta que lleguemos al consumidor. Todos en nuestra cadena de suministro tenemos una responsabilidad. El gobierno tiene la responsabilidad de legislar, de proponer esa NOM, proponer esos principios, proponer en este caso esos fundamentos. El productor tiene la responsabilidad de hacer que se cumpla, o más bien de cumplirlos, porque tú regulas, gobierno regula, de cumplirlos, de generar el sistema que permita cumplir esos principios de inocuidad. El distribuidor, el comercializador, tiene la responsabilidad de mantener, en este caso, esos principios inocuos. Yo entrego mi producto y lo entrego inocuo. Entrego mi alimento como productor y te lo entrego a ti, comercializador, y te lo entrego inocuo, ¿ok?
tu responsabilidad es seguir manteniendo desde tus alcances el almacenamiento correcto de esos alimentos hasta que salgan a la venta o hasta que salgan al mostrador o hasta que lleguen al consumidor. Y yo como consumidor también tengo esa responsabilidad. Entonces, si hablamos de cuál sería el principal reto, es que aprendamos a trabajar en equipo. Es que tengamos como esta concientización de que cada uno tiene una responsabilidad. No al hecho de que yo vaya y compre unas fresas en el supermercado, o más bien, por ejemplo, un alimento que es potencialmente peligroso, ¿no? Unas carnes, carne blanca o una carne roja. El hecho de que yo prefiero comprarla en el supermercado porque tiene mejor calidad a que yo lo compré en un mercado donde está expuesto a lo mejor más de 2 o 3 horas la carne, por decirlo así, no significa que yo va a ser un alimento inocuo. Significa que yo, consumidor, si yo no me aseguro de velar con esas características al final, para preservación de inocuidad o recomendaciones de inocuidad, yo mismo como consumidor puedo generar este riesgo. Y te puedo abonar que una de las principales campañas que existen a nivel consumidor, existen 5 claves de inocuidad o 5 emitidas por la OMS. En cada esfera de trabajo obviamente van a existir como principios a cumplir, ¿no? Pero me encanta porque son muy sencillos y te las quiero compartir. Son 5 claves de inocuidad que trabajamos para el consumidor. La número 1 es que asegúrate que tus alimentos en casa se encuentren correctamente cocidos, bien cocidos, principalmente proteínas. Número 2, no combines alimentos crudos con alimentos congelados. Una práctica muy sencilla que podemos hacer en casa para preservar inocuidad es el almacenamiento correcto en nuestro refrigerador. No puedes colocarme una carne cruda arriba de un alimento que ya está terminado, que ya está listo para consumo, ¿ok? Claro. Y que se encuentra, a lo mejor no se encuentra ni tapado. ¿Cuál pudiera ser como ese riesgo? Pues simple y sencillamente, doctora, que la carne cruda... Se nos ha acabado el tiempo. Sí, no te preocupes. Perdón por interrumpirla. Agradecemos el tiempo que nos ha brindado. Esto fue La Consulta. Vamos a una pausa y regresamos con más. No se vayan. Excelente. Ya estamos de regreso y muy relacionado a lo que hemos estado hablando en este programa, ahora conozcamos la curiosidad médica del día. La Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mejor conocida como FAO, en su periodo de sesiones número 40, aprobó una resolución en la que se respaldó la proclamación de un Día Mundial correspondiente a la inocuidad alimentaria, recibiendo el apoyo por parte de la Organización Mundial de la Salud en diciembre del año 2017. Fue entonces, un año más tarde, que la Asamblea General de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, ONU, declaró el 7 de junio como el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, mientras que en el año 2020 la Asamblea Mundial de la Salud adoptó también una decisión sobre el establecimiento de medidas específicas para reforzar la inocuidad de los alimentos, con la finalidad de reducir la carga de las enfermedades transmitidas por estos. En ese mismo año fue creado, además, el Programa de Inocuidad Alimentaria por el Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria, SENASICA, el cual actualmente tiene cobertura en los 32 estados de nuestro país y cuenta con una atención total de 12.025 unidades de producción agrícola, así como 7.311 unidades de producción pecuaria y 7.919 correspondientes a la producción acuícola. La celebración, que tiene lugar el 7 de junio cada año sobre el Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria, tiene como objetivo crear conciencia e inspirar acciones para ayudar a prevenir, detectar y gestionar los riesgos transmitidos por los alimentos. De esta manera, se contribuye a la seguridad alimentaria, salud humana, prosperidad económica, la agricultura, acceso a los mercados, el turismo y el desarrollo sostenible. Este día sirve como recordatorio de la necesidad de redoblar esfuerzos destinados a garantizar que los alimentos que consumimos cumplen con los estándares establecidos y cuentan con la inocuidad necesaria para reducir la carga que representan las enfermedades transmitidas por los alimentos a nivel mundial. Esto es Curiosidad Médica.
Muy interesante nuestra curiosidad médica del día. Ahora ya sabes un poco más sobre el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Existen cosas que por muy comunes que lleguen a ser, no dejan de significar un riesgo para la salud. Hablemos de hábitos que dañan. Garantizar el suministro de alimentos inocuos implica el fortalecimiento de las economías nacionales, del comercio y el turismo, además de contribuir a una seguridad alimentaria y proveer el aporte nutricional adecuado, siendo así considerado una de las partes que sirve como fundamento para el desarrollo sostenible. En la actualidad, la urbanización, los nuevos estilos de vida y los recursos tecnológicos, entre otros factores, han traído consigo una serie de cambios en los hábitos alimenticios, desde su producción hasta su consumo, que dificultan cada vez más la existencia plena de alimentos que cumplan con las características esperadas. Por esto, hoy te presentamos los principales 4 factores de la modernidad que afectan negativamente la existencia de alimentos inocuos, repercutiendo directamente en nuestra salud. Priorización del desarrollo profesional. Hoy en día, el desarrollo profesional, tanto en hombres como mujeres, ha pasado a ser una enorme prioridad, siendo así que los largos tiempos de traslado del hogar a los sitios de trabajo, así como las largas jornadas laborales, generan la necesidad por el consumo de alimentos preparados en lugares públicos, que sean de fácil y rápido acceso, disminuyendo así nuestra capacidad de garantizar el buen estado de los alimentos que estamos consumiendo. Crecimiento poblacional. Ante el considerable aumento del índice poblacional en los últimos años, se presenta una dificultad considerable en la agricultura y la ganadería para satisfacer la creciente demanda de alimentos. Dificulta garantizar la inocuidad alimentaria en volumen. Industrialización de los procedimientos de producción y almacenamiento. La introducción de nuevas máquinas y procesos mecánicos que ayuden a optimizar los tiempos de producción, así como disminuir el recurso humano requerido para llevar a cabo dichas tareas, puede dar como resultado incidentes que pongan en riesgo la calidad de nuestros alimentos. Globalización del comercio. Los incidentes que ocurren con los alimentos y con otros productos pueden pasar de una emergencia local a una nacional e incluso internacional, gracias a la rapidez y el alcance con la que actualmente cuentan los procesos de distribución de los alimentos. Esto es, hábitos que dañan. Continuando con la temática del día, ha llegado el momento de aprender las recomendaciones para la preparación y conservación de los alimentos con nuestra cápsula Educación Saludable. Las enfermedades causadas por el consumo de alimentos contaminados resultan de la ingesta de alimentos que contienen patógenos vivos, dentro de los cuales los más comunes son Salmonella, Shigella, entre otros. La intoxicación y manifestaciones de esta enfermedad ocurren cuando el nivel de microorganismos presentes alcanza la cantidad suficiente para producir afecciones a la salud. Por esto, hoy te presentamos las siguientes recomendaciones para el manejo y la preparación de los alimentos. Lavado de manos. Es importante que se realice un adecuado lavado de manos con agua y jabón, previo y posterior a la preparación de los alimentos, así como las veces que sean necesarias durante el proceso mismo. Conservar los alimentos a temperaturas seguras. Los alimentos deben ser conservados en temperaturas seguras. Aquellos que requieren de una red de frío deben mantenerse en refrigeración, mientras que los que se encuentran ya preparados deben calentarse constantemente. Revisar siempre la fecha de caducidad. Asegúrese de verificar la fecha en que expiran los alimentos y evite consumirlos una vez que esa fecha se ha cumplido, debido a que las propiedades de estos se alteran una vez vencida la fecha. Uso de agua potable. Utilice agua potable para su consumo, así como lavar y desinfectar frutas y verduras antes de guardarlas o prepararlas. Separa los alimentos crudos de los cocidos. Deben usarse diferentes utensilios, tablas de picar y contenedores para alimentos crudos y cocidos. Esto para evitar la propagación de microorganismos de unos a otros. Cocinar completamente los alimentos. Debe completarse el proceso de cocción en los alimentos, teniendo especial cuidado en el caso de aquellos como mariscos, carnes rojas y huevo. Conservar los alimentos cocinados restantes en refrigeración. Los alimentos, una vez cocinados, si se dejan a temperatura ambiente, dejan de ser inocuos pasadas las 2 horas, por esto deben colocarse en contenedores herméticos en refrigeración.
Evite lavar las carnes. Lavar las carnes que consumimos no trae ningún beneficio. Por el contrario, esto generará contaminación cruzada, esparciendo los microorganismos a otras superficies como contenedores, cucharas, cuchillos, tablas, entre otros. Lo ideal es servirlas antes de su cocción completa. La División Académica de Ciencias de la Salud, comprometida a contribuir en la salud de la población, cuenta con una amplia gama de servicios. Para saber más de ello, le invitamos a que mire la siguiente información. La División Académica de Ciencias de la Salud ofrece los siguientes servicios para la comunidad universitaria y público en general. El Laboratorio de Análisis Clínicos ofrece todo tipo de estudios, desde los más básicos hasta los más especializados como biometría hemática, química sanguínea, perfil de lípidos, examen general de orina y hasta el de la detección de COVID-19. También cuenta con servicios de radiografías digital e impresa, check-ups de anemia, entre muchos otros. El Centro de Psicología Aplicada brinda servicios de alta calidad, tales como consulta psicológica a niños, adolescentes y adultos, evaluación psicológica, evaluación a pacientes en crisis, elaboración de pruebas psicológicas, estudio vocacional, talleres, capacitación, atención a niños y adolescentes con trastornos de aprendizaje, entre otros. Las clínicas odontológicas cuentan con una amplia gama de opciones con el propósito de brindar soluciones adecuadas y específicas para pacientes menores y adultos, ofreciendo consulta, limpieza dental, amalgama normal, aplicación de flúor, cirugía menor y de tercer molar, prótesis, endodoncias, exodoncias, resinas, radiografía infantil, entre otros servicios. Antes de despedirnos, queremos informarles que el 8º Congreso Internacional de Ciencias en la Salud, Ciencia y Salud para una mejor calidad de vida está a la vuelta de la esquina y será realizado el próximo 6, 7 y 8 de septiembre de 2023 en el Centro de Emprendedores de la UJAT, Ciudad Universitaria del Conocimiento en la zona Altozano. Profesionales y estudiantes del sector salud, así como público en general, están cordialmente invitados a este magno evento, en donde tendremos conferencias magistrales, paneles de discusión, cursos, talleres y trabajos libres. Inscríbete, consulta los ejes temáticos, lineamientos de participación, registro de trabajos y todos los detalles en congresos.ujat.mx/Ciencias de la Salud. Además, contaremos con transporte gratuito saliendo desde la División Académica de Ciencias de la Salud. Hemos llegado al final de nuestro programa. En nombre de todo el equipo de producción y de quienes hacen posible esta transmisión, les queremos dar las gracias por acompañarnos en esta hora. Nos vemos el siguiente programa por este canal. Se despide de ustedes la médico Azucena Popoca Flores. No olviden seguirnos a través de las redes sociales de TV UJAT. Y recuerden, Consultorio DAX, tu salud en nuestras manos. Hasta la próxima.